Buenas tardes, nos toca hablar sobre el tema de peritonitis. Hablemos sobre el peritoneo. El peritoneo se divide en peritoneo visceral, que reviste los órganos y mesenterios, y el peritoneo parietal, que reviste las paredes laterales, posterior, anterior, diafragma y pelvis. La parte anterior y lateral está reforzada por las fascias transversales. Esta cavidad se divide en cavidad peritoneal mayor y la transcavidad de los epiplones, unidos a través del hiato de Winslow. El colon transverso, el mesocolon y el epíplon mayor dividen a la cavidad en dos regiones, el compartimento supramesocólico e inframesocólico. Histológicamente, el peritoneo está formado por dos capas de células, una capa superficial de mesotelio, que es simples células escamosas, y una capa profunda que tiene tejido conectivo laxo, que contiene fibras elásticas, colagenasas, grasas reticulares, macrófagos, eosinófilos, células cebadas, etc. Y donde hay una rica red de capilares y de linfáticos. La superficie del peritoneo es lisa, brillante, está lubricada por un líquido peritoneal que contiene entre 2000 a 2500 células por ml, y en los procesos inflamatorios son macrófagos, linfocitos y polimorfos nucleares los que predominan. La inervación del peritoneo parietal está dada por nervios aferentes somáticos de los 6 últimos intercostales, muy sensible a toda clase de estímulos, da un dolor agudo y localizado, rigidez involuntaria, hipersensibilidad y rebote. Sin este tipo de inervación no podríamos hacer el diagnóstico de abdomen agudo. En cambio, el peritoneo visceral es insensible, solo registra un aumento de presión intraabdominal y aumento de presión de los tejidos. Presenta un dolor vago, sordo, se localiza generalmente en la parte media del abdomen, mediado por la inervación esplácnica. El peritoneo es en esencia una membrana permeable y constantemente secreta y absorbe líquido seroso, por lo que la atraviesan agua, electrolitos, sustancias tóxicas, endógenas y exógenas. El peritoneo, mediante la exudación, la absorción y la fagocitosis y el bloqueo establecido por la formación de adherencia, se defiende de la agresión. La exudación se establece gracias a la riquísima circulación sanguínea. Se produce vasodilatación acompañada de aumento de permeabilidad con extravasación de plasma, elementos corpusculares de la sangre y coloides. La reabsorción y absorción se produce mayormente en el abdomen superior, sobre todo en la región diafragmática y en el delantal de los epiplones. Siguen luego el mesenterio, el peritoneo visceral y menos en el peritoneo parietal. De ahí que Fowler preconizó la posición semisentada en los cuadros peritoneales para evitar la absorción rápida de las sustancias tóxicas. Dentro de las estructuras que están clasificadas intraabdominales como intraperitoneales y extraperitoneales, dependiendo de si o no estén cubiertas por el peritoneo visceral, ¿ya? Y que tienen mesenterio. Dentro de las estructuras intraperitoneales tenemos estómago, hígado, porción superior duodeno, yeyuno, ilion, apéndice, vaso, colon transverso, colon sigmoide. En las estructuras útero, las mujeres y trompas de falopio. Y dentro de las extraperitoneales, pues los individuos a través de las fascias renales, ya para la parte renal anterior, perirenal, y para la renal posterior. El hígado, que es la zona desnuda, vesícula biliar, conductos biliares, parte del tracto gastrointestinal, duodeno, páncreas, colon ascendente, colon descendente, recto, principales vasos sanguíneos como la aorta, vena cava inferior, glándulas suprarrenales, riñón, uretra, vejiga, ovarios, llamados órganos también retroperitoneales. Algunas sustancias pueden alterar la absorción, ya sea bloqueándola o aumentándola, como por ejemplo el aumento de la presión intraabdominal la favorece, lo mismo que el calor y la hiperemia. El frío y la vasoconstricción la dificultan, el peristaltismo y el movimiento la aumentan cuando la reabsorción supone el paso de productos nocivos o bacterias tóxicas. ¿Cómo definiríamos entonces la peritonitis? Como la infección intraabdominal que es usualmente debida a la perforación del tracto intestinal y generalmente son polimicrobianas, tanto las generalizadas como las localizadas, y son denominadas peritonitis secundarias. La peritonitis primaria es poco común y usualmente ocurre en pacientes con ascitis. Y la peritonitis terciaria se refiere a la infección peritoneal que persiste
usualmente cuando ocurre en pacientes severamente enfermos con peritonitis secundarias, cuando el sistema inmune o la terapia antimicrobiana fallan por el aislamiento de los gran negativos resistentes u hongos, entonces el paciente que ha sido tratado de una peritonitis secundaria vuelve a presentar la sintomatología. Dentro de las afecciones peritoneales, la presencia de gas en la cavidad peritoneal causada por una perforación estomacal o intestinal se denomina neumoperitoneo y representa un grave peligro. La peritonitis alude a la inflamación del recubrimiento del peritoneo causada tanto por una perforación como la propagación ya de una infección a través de la pared de uno de los órganos abdominales. Esta también es un grave afección y a menudo requiere cirugía de urgencia. La acumulación de un exceso de fluido en la cavidad peritoneal se llama ascitis. Aquí vemos la imagen de una perforación de colon, lo cual es una de las causas de peritonitis más grave. Aquí hay formación de adherencia, ya interasa, se forman adherencia como mecanismo de defensa que se produce cuando hay una peritonitis. Ya, aquí vemos, ya hay líquido libre, generalmente líquido peritoneal. Ahí está, estos son llamadas las bridas, no son adherencias, las bridas son estos cordones que van de la víscera hasta el peritoneo. En cambio, las adherencias son cuando las vísceras se prenden entre sí. La peritonitis primaria se puede producir por 4 mecanismos. Como origen en el aparato genital femenino, una infección del aparato genital femenino, diseminación hematógena de los microorganismos, por migración transmural de bacterias intestinales cuando hay una infección intestinal, por diseminación de la infección por continuidad a través de los linfáticos, desde el intestino, páncreas o aparato urinario. El cuadro clínico nos va a presentar náusea, fiebre en 80%, vómitos, dolor abdominal, dolor generalizado, la palpación abdominal, resistencia muscular, ausencia de ruidos intestinales. Algunas manifestaciones en pacientes cirróticos son insidiosas, febrícula con dolor mínimo, la palpación abdominal o sin dolor. Y el cuadro de peritonitis puede ser enmascarado por las manifestaciones que puede presentar el paciente cuando tiene una descompensación hepática, tales como encefalopatía, síndrome hepatorenal o aumento de la cantidad de líquido acítico. La exploración abdominal, hipertonía con dolor de intensidad moderada, la palpación de todo el abdomen, siendo frecuente el dolor a la descompresión abdominal brusca. Cuando es generalizada se llama signo de Guénot de Mussy. Generalmente el diagnóstico de este tipo de peritonitis es por exclusión de la fuente intraabdominal de la infección. Se puede realizar punción de líquido acítico que nos da un alto valor predictivo para el diagnóstico de la peritonitis primaria, hallazgo de más de 500 leucocitos polimorfos nucleares por ml en el líquido acítico, disminución del pH por debajo de 7.35, aumento de los niveles de lactato mayor a 32 miligramos por decilitro. Debe de practicarse un cultivo de líquido acítico, además del análisis bioquímico. La combinación de neutrofilia con un gradiente elevado entre pH de la sangre arterial y del líquido acítico mayor a 0,10 o bien la disminución del pH del líquido acítico tiene una precisión diagnóstica entre el 91 y 97%. Las cifras de leucocitos por encima de 10.000 por milímetro cúbico nos deben hacer pensar en la posibilidad ya de una peritonitis secundaria, ya no así solamente de una peritonitis primaria. La realización rutinaria de paracentesis diagnóstica en pacientes con ascitis consigue el diagnóstico precoz de la peritonitis primaria, generalmente. Dentro del pronóstico hablamos de una mortalidad entre el 20 y 40% por la peritonitis primaria en sí, aumenta de manera global por la situación propia de la enfermedad causal de la peritonitis. Los pacientes cirróticos con peritonitis han mejorado su pronóstico en los últimos años debido a 2 causas, que es mejor conocida y se hace por un diagnóstico más precoz y segundo por las pautas antibióticos. Los antibióticos que contamos son mucho más eficaces. Los pacientes con peor pronóstico tienen insuficiencia renal, hipoaluminemia severa, encefalopatía, hemorragia digestiva. El tratamiento, como le digo, va dirigido a la gente que se ha aislado en el cultivo. El tratamiento empírico cubre bacilos aerobios gram negativos, cocos gram positivos, cefalosporinas de tercera generación. La infección por el estafilococcus aureus se puede usar cloxacilina o cefazolina.
cuando sea bacteroides o flora polimicrobiana, antimicrobianos contra el bacteroides fragilis, ¿ya? Y otros anaerobios, como el metronidazol y clindamicina. Una alternativa puede ser el ofloxacino, vía oral 400 miligramos cada 12 horas o endovenosa 200 miligramos. Ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas, vía oral o 200 a 400 miligramos intravenosa cada 12 horas. La mejoría clínica con declinación en recuento leucocitario líquido acítico tras 24 a 48 horas de tratamiento tendría que presentarse. La ausencia de respuesta clínica o persistencia de un recuento elevado de leucocitos en el líquido acítico deben conducir a la consideración de otros diagnósticos. El tratamiento antimicrobiano debe continuarse durante 10 a 14 días según la evolución clínica. La recidiva es variable a este tipo de peritonitis en 23% a los 6 meses, 39% al año, 54% a los 2 años. En estos casos se aconseja el empleo de norfloxacino, 400 miligramos vía oral, disminuyendo en un 20 a un 30% la recidiva, o el uso de levofloxacino, ¿ya? Más o menos 500 a 750 miligramos vía oral al día, que tiene mucho mejor resultado. Hablando en sí de lo que es peritonitis secundaria, generalmente es la infección peritoneal producida por contaminación a partir del conducto gastrointestinal, del sistema biliar, del páncreas o el tracto genitourinario. Pueden ser debidas a alteraciones intestinales, inflamatorias, mecánicas, vasculares o neoplásicas. Se encuentran anaerobios en 39%, aerobios en 46% y generalmente son polimicrobianas en un 94% de los pacientes. Generalmente secundaria a perforación del tracto gastrointestinal y se presenta como peritonitis generalizada o abscesos localizados tipo plastrones. Y vemos ahí una imagen donde, pues, así podemos encontrar las múltiples adherencias en estos cuadros peritoneales. Los gérmenes más frecuentes en el intestino delgado son enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella y Proteus, Enterococcus y anaerobios que incluyen el grupo del bacteroides fragilis. Y en el colon hay una abundante flora, 10 a la 12 organismos por gramo de heces, y predominan los anaerobios del grupo de bacteroides frágiles y Eubacterium species. Dentro de la fisiopatología, pues la peritonitis química, también que se puede producir por el escape de bilis o secreciones gástricas o pancreáticas en la cavidad peritoneal. Cuando el ácido gástrico escapa a la cavidad peritoneal, existe una transsudación de proteínas séricas y electrolíticos desde la sangre a la cavidad peritoneal. El líquido intraperitoneal y la fibrina que ingresan a la cavidad peritoneal como resultado de la mayor permeabilidad vascular debido a un traumatismo local o infección bacteriana son importantes componentes de la respuesta inflamatoria. El atrapamiento de bacterias por debajo de las capas de fibrina puede limitar su diseminación, pero también puede conducir a la formación de abscesos y aislamiento de las bacterias de los mecanismos de defensa del huésped, inclusive de los antibióticos. En los sitios de irritación hay filtración de líquidos, tienen un contenido proteico elevado y muchas células granulocitos. El exudado tiene fibrinógeno y que se polimeriza y forma placas de exudado fibrinoso sobre la superficie peritoneal inflamada. Este exudado se pega al intestino mesenterio y epiplon adyacente, formando una fibrina. Si las defensas peritoneales controlan el proceso inflamatorio, la enfermedad puede resolverse en forma espontánea. Un segundo resultado es un absceso confinado. Una tercera evolución aparece cuando los mecanismos de defensa peritoneales y sistémicos son incapaces de localizar la inflamación, la que luego progresa hasta producir una peritonitis difusa o generalizada llamada también. Existe una respuesta sistémica con afectación multivisceral, digestiva, lesiones agudas de la mucosa gastrodenal, renal con falla renal aguda, pulmonar con síndrome de estrés respiratorio, hemodinámica puede presentar shock, sepsis y metabólica con un gran intercambio proteico, ¿no? Aquí vemos algunas causas de peritonitis, traumas esplénicos, lesiones vía biliares, perforaciones del estómago, del duodeno, torsiones intestinales, divertículos perforados, apendicitis perforada, intususcepción,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí vemos un cuadro de apendicitis aguda, ya que es la enfermedad inflamatoria abdominal quirúrgica más frecuente. Si se pregunta cuál es la enfermedad inflamatoria quirúrgica más frecuente del abdomen, la apendicitis aguda. Aquí hay una peritonitis severa donde ven hay una perforación del colon probablemente por la apéndice digerida. Entonces aquí se está colocando una sonda Foley para tratar de hacer una secostomía. Aquí vemos el acúmulo de fibrina, probablemente una peritonitis química con bilis, un bilioperitoneo que se llama. Bueno, después de la infección peritoneal, el huésped se defiende de tres formas: aclaramiento linfático, fagocitosis y destrucción de las bacterias por células fagocitarias y secuestro por fibrina. A las 3 horas de la contaminación bacteriana, los macrófagos locales son las células fagocitarias predominantes y son también aclaradas por el sistema linfático. Si la proliferación bacteriana se mantiene, los polimorfos nucleares son los más numerosos y además se produce un aumento del flujo esplácnico y de la permeabilidad capilar que origina un aumento de la exudación que puede originar hipovolemia o shock. Dentro de la clínica, pues hablamos de un dolor abdominal localizado según la víscera afectada. El dolor aumenta y se generaliza reaccionando con defensa, rigidez de la pared abdominal. Náuseas, vómitos suelen referir también a una sensación febril, escalofrío, sed, oliguria, distensión abdominal y incapacidad para expulsar heces y gases. Fiebre, mal estado general, leucocitosis inicial que posteriormente puede transformarse en leucopenia, taquipnea, taquicardia, incluso trastorno del nivel de conciencia, lo que estamos hablando de una sepsis, ¿ya? Donde la infección prácticamente se está generalizando. El dolor a la descompresión, tanto directo como referido, significa irritación peritoneal, sobre todo a nivel generalizado, signo de Guneau de Musi, se escribe Guneau de Musi. Leucocitos y niveles elevados de amilasa en sangre y orina en pancreatitis aguda o acidosis metabólica en trombosis mesentérica. La ecografía abdominal, las colecciones líquidas infectadas no nos presentan signos ecográficos específicos. Las que se presentan material ecogénico en su interior y paredes irregulares tienen una mayor probabilidad de estar infectadas. Puede haber líquido libre en fondo de saco, en paritocólicos, en espacio de Morrison, podemos encontrar líquido libre. La tomografía axial computarizada tiene una sensibilidad de un 78-100% y una especificidad del 98% en pancreatitis aguda, perforación de vísceras huecas y en la detección de plastrones inflamatorios. De rayos X simple de abdomen y de cúpulas diafragmáticas es importante pedir cuando se sospecha perforación que la radiografía simple de abdomen abarque las cúpulas diafragmáticas para poder apreciar el neumoperitoneo en las perforaciones de vísceras, ¿ya? Donde se puede ver la presencia de aire subdiafragmático derecho, llamado signo de Pope, ¿ya? Que es típico de las perforaciones intestinales. Algunos estudios isotópicos, la gammagrafía de vías biliares, continecio 99, lavado peritoneal diagnóstico, es un método seguro y fiel, muy poco usado ya actualmente, punción con aguja fina de la cavidad peritoneal. Las causas según la mortalidad, apendicitis y úlcera gastroduodenal perforado, el 1 al 20%. Otras perforaciones del tracto gastrointestinal, sobre todo intestino grueso, ya del 20 al 50% de mortalidad. La peritonitis postoperatoria del 40 a 60% de mortalidad. Factores que van a empeorar el pronóstico de la mortalidad en peritonitis: la edad, perforación cólica, dehiscencia de la estructura anastomótica, malnutrición, anergia, antecedentes patológicos graves, tiempo de evolución, fallo multiorgánico asociado y neumonía postoperatoria. Actualmente tendríamos que aplicarle la infección por coronavirus, ¿no? Que puede acabarnos con todo. La gravedad ya de la infección intestinal intraperitoneal aguda o la peritonitis depende del equilibrio entre la agresión bacteriana y la capacidad de defensa del huésped. Aquí vemos algunas imágenes. La pelvis peritonitis,
El tratamiento. Una vez establecido el diagnóstico de peritonitis secundaria, se distinguen los siguientes pasos. Reanimación, iniciación de antibiótico-terapia precoz. Hay que eliminar la fuente de contaminación, reducción del inóculo bacteriano y soporte metabólico adecuado. Estos son en términos generales lo que se tendría que hacer. ¿Cómo lo hacemos? La reanimación, ya pues, hay que ir reponiendo la hipovolemia del paciente, empezar a hidratar al paciente. Ya hay que ver el grado de hipovolemia que tiene y del estado fisiológico del paciente para determinar la rapidez de la hidratación. Si se requiere una operación inmediata, la reposición preoperatoria del fluido podría ser abreviada. Entonces, generalmente la conducta es quirúrgica, entonces hay que hidratar rápidamente al paciente. Se puede utilizar un catéter de drenaje urinario, una sonda Foley. El paciente con shock séptico franco de edad avanzada con insuficiencia cardíaca, pulmonar o renal, hay que realizar monitoreo invasivo ya arterial periférico o cardíaco central con catéter. Oxígeno suplementario en circunstancias extremas, intubación traqueal, ventilación mecánica en caso de que el paciente presente shock séptico. Para prevenir la ulceración gástrica por estrés, usar agentes antiácidos como los bloqueadores H2 o los bloqueadores de bomba de protones. El tratamiento antimicrobiano, como digo, los objetivos son uno, reducir en lo posible o eliminar el inóculo bacteriano residual después de la cirugía, o sea, disminuir lo que queden de las bacterias, evitar o tratar la bacteremia, eliminar la contaminación residual una vez el cirujano ha evacuado el pus y prevenir la formación de abscesos. Debe iniciarse tan pronto se diagnostique la infección. Es importante, todo paciente con diagnóstico, sobre todo de apendicitis aguda, que sabemos que un cuadro infeccioso, un cuadro de peritonitis, tras que se diagnostica, se debe iniciar tratamiento. A veces existe el mal pensamiento de que el iniciar antibióticos va a enmascarar un cuadro. No nos enmascara un cuadro, nos protege. Entonces es muy importante el iniciar la antibioterapia precozmente, ¿ya? Empíricamente, para infecciones polimicrobianas en un 50 a un 67% de los casos, y las infecciones por gérmenes aerobios y anaerobios un 76%, Escherichia coli, bacterias frágiles, los gérmenes más representativos. Por lo tanto, se debe iniciar tratamiento con antibióticos de amplio espectro para gram positivo, gram negativo y para anaerobio en este caso. Los gérmenes gram positivos predominantes fueron los enterococcus, streptococcus y los no enterococcus. Tratamiento quirúrgico se debe hacer en los siguientes casos. Cuando el cultivo del líquido acítico muestra una flora aeróbica y anaeróbica, salida o figa de contraste por la luz intestinal, si hay aire libre en cavidad, signo de POPE, una radiografía simple de abdomen, si el paciente no mejora con tratamiento médico y persiste una alta sospecha que sea secundaria, tenerse en cuenta el manejo quirúrgico. ¿Qué es lo que hay que hacer durante la cirugía? Pues eliminar la fuente de contaminación bacteriana, o sea, el origen. Aquí se tiene que suturar el lugar de la perforación, retirar apéndice, etcétera, eliminar la causa que está produciendo la contaminación. Reducir el grado de contaminación bacteriana en la cavidad, o sea, hacer un lavado exhaustivo de la cavidad hasta que quede limpia esa cavidad. Y segundo, prevenir la infección recurrente, que es el uso de antibióticos, dejar drenajes, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos un cuadro de peritonitis severa, ya donde vemos abundante fibrina en la cavidad, ya hay adherencia de las vísceras lamentablemente. Entonces son cuadros muy, muy complicados. Aquí prácticamente es una peritonitis, plástica, donde hay adherencias, probablemente un paciente que ha sido operado una o en dos ocasiones. El paciente, lamentablemente, el intestino delgado, mientras más veces sea sometido a cirugía un paciente, pues las probabilidades de salir del cuadro son más difíciles porque los intestinos se van prendiendo, produciendo adherencias entre ellos y cada vez más difícil desprenderlos y localizar sitios donde se produzcan perforaciones o oclusiones intestinales. Realmente es una catástrofe abdominal se puede producir. Y hay otra peritonitis que podemos adquirir en el hospital, secundaria y severa. Pacientes viejitos de edad avanzada, inmunodeprimidos, desnutridos, con debilitamiento grave, ya generalmente que están hospitalizados, pues pueden contaminarse y desarrollar peritonitis adquirida.
Ya se puede utilizar imipenem, cilastin, excepto en alergia a la penicilina. Otra alternativa, metronidazol, clindamicina. Si hay infecciones por hongos intraabdominales, es la cándida, se utiliza anfotericina o el fluconazol. Pacientes neutropénicos, ya anfotericina, ya, o fluconazol también. La duración de la antibioterapia está determinada por las circunstancias clínicas y las manifestaciones clínicas del paciente. Como lo dije, aquí fue lo que volvimos a repetir nuevamente. El control quirúrgico del órgano infectante, control de la fuente de contaminación, cierre, perforación, recesión de la víscera perforada, exclusión de la cavidad peritoneal de los órganos afectados, reducir el inóculo bacteriano barriendo, debilitamiento fibrina, lavando la cavidad, ya, etcétera, etcétera, agregando a veces antibióticos, antisépticos a la solución, lavado postoperatorio, la parotomía. Hay que eliminar el material necrótico y drenar abscesos. Muchas veces la herida puede dejarse abierta. Si cerramos la herida, podemos a veces utilizar malla protésica. Actualmente existe, si vamos a hacer una revisión posterior, a veces hacemos la parostomía contenida, ya utilizando la bolsa de Bogotá, ya para poder realizar lavados posteriores. La peritonitis terciaria, pues, es una peritonitis difusa persistente usualmente después del tratamiento inicial de una peritonitis secundaria, por una falla en la respuesta del huésped como una sobreinfección. Cuadro clínico del paciente después de que lo hemos operado y ya mejorado parcialmente una peritonitis, empieza nuevamente a presentar fiebre de bajo grado, leucocitosis, gasto cardíaco elevado, baja resistencia vascular sistémica, metabolismo celular elevado, disfunción de un sistema de órganos, más o menos un rasgo frecuente. O sea, recae el paciente, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico? Mediante cultivos de las bacterias que podamos encontrar, si hay alguna secreción a través de las heridas, las pseudomonas dentro de la hospitalización, el paciente puede infectarse con pseudomonas, cerráceas que son bien resistentes a los antibióticos. Algunos microorganismos también pueden de baja virulencia como estafilococos, epidermidis, enterococos, cándida resistentes a antibióticos iniciales. El tratamiento debemos utilizar antibióticos más potentes como la vancomicina, anfotericina, el imipenem, etcétera, ya para tratar de contrarrestar esta infección. Y aquí vemos pues un cuadro también de una peritonitis generalizada, bastante catastrófico, se podría decir, por las múltiples adherencias que se encuentran. Muchas gracias.